hay murales sobre Jesús, esculturas sobre la Biblia, todo esto. Entonces, no, es increíble cómo se la dan los ateos de que son muy intelectuales, pero no se dan cuenta que tienen un sesgo. No se dan cuenta que Jesús, incluso si no metes la religión, es una figura histórica relevante. Vaya, bueno, continuemos con este video. A diferencia de otros líderes religiosos de la historia, él mismo no escribió ninguna obra. Tampoco lideró ningún ejército ni tuvo cargo público alguno. Y, a diferencia de otros líderes, su ministerio fue breve y apresurado. Jesús sabía que el tiempo corría en su contra y que proclamarse el Mesías de los judíos le traería la muerte más temprano que tarde. Justamente este hecho de el proclamarse el rey de los judíos y que le traería la muerte más pronto que tarde, pues es un hecho, es una realidad. Y es un conflicto que creo que en las adaptaciones en donde se adapta el ministerio, no solamente en la de The Chosen, que es la más actual, se refleja esta apuración, esta apresura por tener que dejar lecciones, dejar preparados a los discípulos. Y sí, porque ya sabía que él iba a morir, ¿no? Su patria, Palestina para los romanos, Israel para los judíos, era apenas una pequeña provincia. Y esa muerte llegó de forma terrible. Se conmemora mundialmente año tras año y es una de las muertes más recordadas, más influyentes y más enigmáticas de todos los tiempos. Sí, año tras año acabamos de pasar la Semana Santa, en efecto, y pues una festividad que siempre se recuerda. Domingo de Ramos, el miércoles de lavatorio, jueves de lavatorio, viernes de la crucifixión y domingo de resurrección. Las fechas más importantes, por ahí también está sábado de gloria y tenemos otros días pues relevantes, ¿no? Como creo que el miércoles se conmemora que Judas fue a hacer el plan para traicionarlo. O sea, esa semana fue sin duda brutal. En este especial de Pascua veremos 7 hechos históricos referentes a la muerte de Jesús de Nazaret, que quizá no conocías y que fueron sumamente perturbadores, misteriosos y a veces incluso inexplicables. Aquí tenemos un anuncio. Es donde íbamos en lo... Prepárate muy bien porque estos son los 7 hechos más perturbadores sobre la muerte de Jesús. Saludos, Sipiria, sí. Bueno, ahí me corriges si no lo sé pronunciar. Estamos bien, estamos aquí. Muchas gracias a los que son fans de los shorts, y si no, los invito a suscribirse para que vean los shorts. Aquí hablamos sobre cosas de la Biblia, cosas de Jesús. Entonces, muy bien, Cipria. ¿Tú cómo estás? ¿Todo va bien? ¿Disfrutando el domingo? Número 7. La crucifixión romana no solo estaba diseñada para matar, sino para humillar. Los condenados colgaban totalmente expuestos a la vista de todos, incluyendo mujeres y niños, como forma adicional de degradación pública. Sí, de hecho era una tortura brutal, este tipo de muertes era una cosa horrenda. Y justamente como va a decir Dross más adelante, se van a dar cuenta de que el martirio fue peor que como lo han mostrado en ninguna película. O sea, no se puede comparar. Las representaciones artísticas cristianas posteriores cubren a Jesús por decoro, pero históricamente él y los demás crucificados estaban completamente desnudos. Esto añade una capa perturbadora de vergüenza y vulnerabilidad extrema al sufrimiento físico. Tan solo imagina la imagen real:
un maestro del primer siglo, considerado el Mesías por sus seguidores, plagado de heridas horribles y clavado a una cruz totalmente desnudo, con sus genitales a la vista. Número 7. Y aquí yo quiero añadir también que, de acuerdo a varios historiadores y de acuerdo a varias fuentes, la espalda de Jesús fue básicamente desgarrada. O sea, en la cruz tú podías ver sus huesos. Sí, o sea, no nada más fueron las cicatrices, sino que literalmente le desgarraron la espalda. Una muerte increíblemente dolorosa, que no se le desea a nadie. Número 6. Antes de su arresto, en el huerto de Getsemaní, Jesús entró en un estado de angustia tan extremo que, según el Evangelio de Lucas, escrito por un médico de profesión, su sudor se volvió como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Esta rara condición médica existe realmente y coincide con el contexto bíblico. Se llama hematohidrosis y ocurre cuando el estrés extremo hace que los capilares sanguíneos bajo la piel se rompan y se mezclen con el sudor, haciendo que la persona literalmente... Fíjense que yo no sabía, o sea, yo pues sí sabía que había sudado sangre, pero no sabía que era una condición real. Y bueno, ahorita voy a escuchar las razones por las que pasa. Y sí pudo haber sido real, ¿eh? Sí pudo, o sea, bueno, ¿cómo les digo? Sí pudo haber sido por las razones médicas que pasó esto, porque fíjense lo que va a comentar. Sude sangre. Es un detalle médico realista y perturbador que muestra el nivel de tormento psicológico que Jesús experimentó incluso antes de la flagelación y la cruz. O sea, recordemos que Jesús ya estaba rezando desde un poco antes en el huerto de Getsemaní. Es el rezo más, bueno, de los más desesperantes que ha sufrido él. El otro fue ya en la cruz, cuando le dice perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, sin duda, sí es impactante. Y también me impresiona que pues les digo que haya sido, que esto médicamente pueda ser real. Y pues bueno, se escribió hace muchos años. Entonces, pues no deja de sorprenderme la Biblia y todo lo que sale de ella. Demuestra también la absoluta condición humana de Jesús de Nazaret, ya que padecía las mismas dolencias y vulnerabilidades que cualquier otra persona, incluido el miedo y el estrés. Número 6. O sea, imagínense la desesperación de, pues no, o sea, de saber lo que va a pasar y no poder hacer nada para evitarlo. O sea, es una joda, en serio. Número 5. En el año 1968... Whoa. No, mi compa, bueno. I just built a budgeting app in Base 44. Guys. En una tumba de Jerusalén se descubrió el talón de un hombre llamado Yehohanan, Ok. de unos 24 a 28 años, con un clavo de hierro de 11,5 centímetros, todavía incrustado en el hueso. Esto confirma que los pies se clavaban por separado a los lados del poste vertical y no uno sobre otro, como suelen mostrar las imágenes tradicionales. También demuestra que las víctimas a veces eran enterradas, pese a la costumbre romana de dejar los cuerpos expuestos a los buitres. Es la única prueba física directa que tenemos de cómo se practicaba realmente la crucifixión en el siglo I y evidencia que, pese a lo que creían algunos escépticos, no era raro que el cuerpo de Jesús hubiera sido enterrado luego de su crucifixión bajo cargos de sedición. Que todos estos detalles arqueológicos pues no dejan
no dejan indiferente pues, al creyente, pues para reforzar la fe, ¿no? Entonces siempre es bueno una evidencia que respalde tu fe, tu creencia. Por haberse proclamado el Mesías judío que un día futuro gobernaría la tierra entera. Número 4. La crucifixión romana era una forma de ejecución brutal y horrenda, diseñada para que la víctima agonizara durante días antes de morir por asfixia progresiva, shock o fallo cardíaco. Sin embargo, Jesús, ya debilitado por la brutal flagelación y la pérdida masiva de sangre, murió alrededor de las 3 de la tarde, apenas 6 horas después. Los soldados no le rompieron las piernas, práctica común para acelerar la muerte, cumpliendo así la profecía de las escrituras hebreas que decía sobre el Mesías: ningún hueso le sería quebrado. Los médicos forenses que han analizado el relato bíblico atribuyen su deceso a un shock hipovolémico extremo debido a múltiples y terribles heridas. Número 4. Esa también está interesante. Número 3. Verga, la herida, o sea, cuando tomas duda de Un ese... soldado romano le atravesó el costado con una lanza para confirmar su muerte, porque los judíos querían que los cuerpos fueran retirados antes del Shabbat. El registro bíblico menciona que salió sangre y también un líquido claro. Los patólogos lo explican como efusión pericárdica y pleural, líquido acumulado alrededor del corazón y Sí, o sea, cuando lo clavaron, además de salir sangre, salió agua. los pulmones debido al trauma masivo y la insuficiencia cardíaca. Es una señal médica precisa de que ya estaba muerto en ese momento, pero resulta inquietantemente gráfico y realista. Este y muchos otros detalles evidencian que los evangelios son documentados, escritos por o basados en testigos presenciales de los hechos. Número 2. Antes de la crucifixión, los discípulos eran cobardes. Pedro negó conocer a Jesús 3 veces por miedo y cuando Sin duda la negación de Pedro, uno de los momentos más dolorosos de toda la Biblia, que incluso se lo advierte, lo puede evitar, pero pues simplemente es humano y, como diría él mismo, ¿no? La carne es débil, el espíritu está dispuesto a hacer las cosas, pero la carne es débil. arrestaron a Jesús, todos los apóstoles lo abandonaron, pero después de afirmar haber visto al resucitado... Ok, aquí una corrección. Fueron casi todos los apóstoles. Hubo uno que no lo abandonó. Y se llama el apóstol Juan. Por eso les digo que creo que se le debe dar mucha más relevancia al apóstol Juan de la que se le da hoy en día. Se transformaron en hombres valientes que predicaron públicamente en la misma Jerusalén donde todo ocurrió. Y en consecuencia, casi todos ellos murieron martirizados por esa convicción. Es uno de los misterios más grandes. Cómo un grupo aterrorizado y desilusionado pasó en pocos días a estar dispuesto a morir por algo que, según los escépticos, sabían que era falso. Eso es verdad, o sea, porque ellos en la crucifixión huyeron por su vida. Pedro lo niega y después su comportamiento cambia por completo, al punto de dar la vida por estar predicando. Sin duda, un gran misterio
Y para nosotros los creyentes, un sinónimo de valentía, de la valentía de no negar a Jesús y defenderlo hasta sus últimas consecuencias. Y sin duda el cambio de carácter de los apóstoles es algo que de repente se pasa por desapercibido, que no se le da ese análisis correspondiente, pero es cierto, o sea, ese cambio de conducta es otra prueba para nuestra fe. Es inexplicable que un grupo de personas que afirmaban ser testigos de Jesús resucitado como ser humano de carne y hueso real, que comía y bebía con ellos, hayan estado dispuestos a morir torturados por algo que supieran que era una mentira. A diferencia de muchas religiones, la fe de aquellos judíos discípulos de Jesús no era una fe ciega. Era una fe que ellos afirmaban estaba basada en hechos concretos, los cuales sostuvieron hasta ser martirizados. Esto no tendría sentido si todo hubiera sido una elaborada invención o mentira apostólica. Nadie se deja torturar y matar por algo que sabe que es su propia invención. Sobre todo teniendo en cuenta que no se quedaron con él desde el primer momento, sino que huyeron. Esto se me hizo algo muy... Este punto se me hizo muy rescatable de este video de Dross. Y creo que no se debe pasar por alto. Número 2. Si tus herramientas están desactualizadas, tus resultados también lo estarán. Con Monday.com todos están alineados. Veamos. Número 1. La tumba de Jesús fue encontrada vacía, con los lienzos mortuorios cuidadosamente doblados, no robados ni desordenados. De hecho, incluso los judíos que no creyeron que Jesús fuera el Mesías, nunca negaron que el cuerpo hubiera sido desaparecido. En sus escritos, el Talmud afirman que fue robado por sus seguidores. Curiosamente, existe una inscripción romana del siglo I, conocida como el Edicto de Nazaret, una tablilla de mármol en griego que prohíbe bajo pena de muerte robar cuerpos o profanar tumbas. Muchos historiadores consideran que este edicto imperial, posiblemente emitido por Claudio, fue una respuesta directa a los rumores que circulaban sobre la desaparición del cuerpo de Jesús, la cual, a los ojos romanos, causó la propagación de aquella secta judía que eran los primeros cristianos. Es uno de los pocos indicios arqueológicos indirectos del impacto inmediato de la resurrección, un impacto que terminaría siendo global y partiendo la historia humana en dos mitades. Hubo quienes lo creyeron una especie de dios o semidios. Incluso la Biblia se partió en dos mitades, o sea, de ese tamaño es la importancia de Jesucristo. Antes de Cristo, después de Cristo, y la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Sin duda, es innegable su figura. Incluso con el tiempo fue considerado Dios mismo por varias religiones universales. Y para los escépticos, Jesús fue un maestro excepcional. Una cosa es innegable. Lo mires por donde lo mires, Jesús de Nazaret está considerado por la mayoría de los historiadores como el ser humano más influyente de todos los tiempos. No escribió ningún libro. Creó imperios, bajo su nombre se crearon imperios, creó una religión. No se puede negar la influencia histórica que ha tenido Jesús en el mundo. No lideró ningún ejército, no efectuó ningún viaje y solo dedicó 3 años y medio a predicar su mensaje hasta su muerte.
pero cambió por completo el curso de la historia humana y sus enseñanzas, basadas en la fe judía, influyeron en la ética y la moral de Occidente durante milenios. Número 1. Gran video, gente, gran video. ¿Cómo ven esto?